Muy buenos días, un saludo para todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al webinar número 20 de Fortia. Nos alegra pues mucho contar con su presencia en esta nueva edición de nuestros webinars que transforman. Eso es un espacio creado para explorar herramientas tecnológicas que potencien su trabajo y el de sus equipos, perdón. Hace 2 meses, en nuestro webinar número 18, hablamos sobre Copilot Free, que comenzó pues como interactuar con la inteligencia artificial dentro de Microsoft 365. Hoy damos un paso más allá. En nuestra nueva edición exploraremos el potencial de Copilot Pro, una versión más robusta y avanzada que permite entrenar a tu propio asistente de IA y usarlo de forma estratégica con las herramientas que ya conoces, que son como Word, Excel, Outlook, Teams, entre otras. Así que los invitamos a participar activamente, a hacer sus preguntas en el chat y a aprovechar al máximo este espacio. Ahora, para dar inicio, le doy la palabra a nuestro experto en herramientas Microsoft, Juan Pablo Pérez. Erika, muchas gracias. Con gusto. Como, como le decía a mi compañera, estamos súper felices. Ya llegamos, imagínense, al webinar número 20. Llevamos 20 meses trayendo para ustedes conocimiento, herramientas que les ayuden en la productividad y en la colaboración diaria de sus equipos, de sus organizaciones, de sus roles individuales. Y bien, hoy vamos para un tema bastante emocionante, bastante interesante y la que muchos nos han estado alzando la mano hace mucho tiempo. Y bueno, creemos que hoy era el tiempo justo para traer contenido de mucho valor y es las herramientas de inteligencia artificial, trayendo alusión a lo que hemos hablado de la sesión antepasada, webinar número 18. Decíamos, venga, es que inteligencia artificial ya no es una moda y es una necesidad. No es moda, ya es una necesidad. Es una habilidad más que hoy nos está exigiendo el mercado, que hoy nos está exigiendo nuestros puestos de trabajo, que hoy nos está exigiendo el tiempo que cada vez es más cortico. Así que hoy nos vamos a concentrar un poco entonces en cómo desatar el potencial que ahora trae la siguiente versión, el siguiente escalón, trayendo la analogía de la sesión número 18. Entonces subimos otro escalón más y es una versión pro de nuestro Copilot, la herramienta de inteligencia artificial integrada en todo este ecosistema. Y vamos a ver esa ruta de qué contiene esa herramienta de Copilot Pro, pero también nos vamos a ir un poco a hablar de lo que son los agentes, bien, asistentes, chatbots, como usted lo quiera llamar. Hace más años, hace más de 2 años que hablamos de inteligencia artificial. eh, Antes de esos 2 años, muchos de sus organizaciones o muchos ya habían tenido la experiencia de trabajar con chatbots. Hasta ese momento le llamamos así. Ahora ya le llamamos agentes, agentes de inteligencia artificial, asistentes personales, que básicamente es usted mismo entrenar un agente de inteligencia artificial para responder a las preguntas de su proceso, de su información, de su negocio, del mercado o de cualquier tipo de data o info que usted quiera agregarle y enseñarle a su asistente. Entonces hoy vamos a tener ese abrebocas, vamos a conocer que hay unas grandes capacidades de allí y pues obviamente hoy será la antesala para próximos webinars donde hablaremos un poco más concentrado de ello. Así que parte entonces del propósito de la charla de hoy es maximizar la productividad de Copilot Pro. Vimos la diferencia de la versión free a la versión Pro. No tuvimos la oportunidad de conocerlos en el webinar pasado. Hoy sí, hoy vamos a ver cómo se conversa con las herramientas de productividad y comunicación que hoy tenemos ya en nuestra suite de Microsoft 365. Vamos a mirar cómo hacer un método eficaz, cómo entonces aprovechar esos prompts de cara ahora a mi data, que la tengo de forma integrada. Aquí abro un paréntesis. Para quienes nos están visitando por primera vez en nuestros webinars, ya nos están escuchando, llevamos 20 capítulos, capítulo número 18 hablamos del Copilot Free y ahí estábamos dando varios tips, varios elementos de cómo funcionar y trabajar con dicha herramienta. Así que hoy no me tendré en esa parte, los invitamos para que vean nuestros videos que están cargados en nuestro canal de YouTube, que en un momento lo van a tener en el chat de esta sesión, para que puedan visitarlo y conozcan no solo este al que les quiero hacer alusión hoy, sino nuestros demás webinars donde van a aprender demasiado. Cierro dicho paréntesis. También
vamos a trabajarlo el asistente, como bien lo hablábamos, y todo el tiempo vamos a estar hablando y conversando alrededor de, bueno, de esta herramienta no nos quedemos solo en la temática natural de cómo lo puedo utilizar, sino que comencemos a pensar y traemos algunos casos, estaremos hablando de algunos ejemplos que puedan en distintos tipos de industria generar valor, el uso de la inteligencia artificial en mi diario proceso, ¿ok? Así que vámonos con esta última diapositiva para irnos más a la práctica. Y acá es importante resaltar algo, y es que de esta herramienta que ustedes ven, de todo este proceso de herramientas, la semana o el webinar número 18 nos centramos en la que está en el centro y el siguiente círculo. Esas son las herramientas que nos entregan Copilot Free, el uso de esa herramienta en el aspecto desde el navegador, en el aspecto de mi entorno de Microsoft, pero con unas capacidades que allí las conocimos. Pero hoy nos vamos a venir a esta tercera ronda de herramientas. Cómo hoy se incorpora en mi Outlook, en mi Word, en mi Excel, cómo se incorpora en mi Teams, en una herramienta que hoy es bastante útil para los procesos, digamos, de la comunicación y la redacción, digamos, de procesos cotidianos, cómo se integra en Forms, por ejemplo. Si bien ya siempre hemos hablado, Forms es una herramienta súper práctica para crear formularios o cuestionarios. Hoy la inteligencia artificial con un simple prompt de 2 líneas, lo vamos a ver, logro crear un formulario muy interesante con preguntas que quizás me hubiese costado unos minutos o un tiempo más en diseñar una encuesta de valor para un proceso específico de negocio. Así que temas tan sencillos como esa herramienta, cómo se potencian ahora con Copilot Pro, y por supuesto mis herramientas cotidianas, mi gestión diaria, mi Outlook. ¿Cuántos de aquí el Outlook es la herramienta cotidiana? Si los pongo a alzar la manito, creo que llenamos la pantalla de manitos, porque pues el correo electrónico indudablemente es una herramienta del diario vivir, de la diaria acción productiva. Entonces, ¿cómo se integra el día y cómo le digo al sistema, ve, tráeme resumen rápido del último correo tal? Me adelanto a ejemplos que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que una de las grandes diferencias a tomar en cuenta, a tener súper marcado, es lo siguiente. Para ello voy a detener entonces mi presentación. Nos vamos a ir entonces al elemento de navegador, porque por aquí tengo preparado entonces los entornos que vamos a ver el día de hoy. Así arrancamos ese webinar 18, hablábamos de las diferencias del Copilot Pro y del Copilot Free. ¿Listo? Y ese día los llevé a que nos concentráramos de este lado derecho. Hoy nos vamos a concentrar en el otro hemisferio. ¿Listo? Vámonos para el hemisferio izquierdo de nuestra pantalla, seguramente así lo está viendo usted. Y vamos a hablar de aspectos bien relevantes. ¿Ok? Cuando tenemos ya la licencia de Copilot Pro, para quienes ya lo han comenzado, quienes estén interesados en aplicar este método de trabajo en sus perfiles de sus organizaciones, Copilot Pro se vende como licencia adicional a la licencia que usted ya tiene delegada dentro de su organización. Por ejemplo, si son del sector privado y trabajan con licencias tipo Basic, Standard Premium o E1, E3, a esas licencias debemos agregarle Copilot Pro adicional. Si es del sector educación, las A1, las A3 son con una licencia adicional, la ventaja del Copilot Pro. Para el sector social, igual, trabaja el mismo método de las Basic Standard Premium, funciona la licencia adicional de Copilot Pro. ¿De acuerdo? Así que estas ventajas que vamos a ver a continuación vienen agregadas en ese componente. Uno de los elementos más relevantes a representar acá es que hay un acceso preferencial, es decir, a la hora de las búsquedas, de poner al sistema a hacer procesos profundos de investigación y análisis en archivos de nuestro diario proceso, hay respuestas más eficaces, hay respuestas más rápidas, hay respuestas realmente cumplidas. Normalmente, quienes ya han explorado el mundo de la inteligencia artificial, voy a hablar de otras herramientas, un ChatGPT Free, un Cloud Free, un Gemini Free, incluso el Copilot Free, nos hemos encontrado con que le pongo a hacer preguntas varias, de hecho lo utilizo mucho hasta que llegan a un punto y me dice, ve, no puedo responder, se acabó el límite, volvemos mañana.
¿cierto? Normalmente son las capacidades gratuitas que nos dan, entendiendo algo, y hay que rescatarlo, está todo el mundo volcado en el globo a probar estas herramientas, por ende, ellos dan unas capacidades. Cuando yo adquiero la Pro, pues tengo unas ventajas en preferencia ahí. ¿Listo? Empezamos a tener unos elementos que son agentes agregados que los vamos a ver ahorita. Comenzamos a tener unos agentes, repito la palabra, específicos y profundos y digamos bien construidos por parte del mismo Microsoft para llevarnos a, digamos, a feliz término elementos de mucha más profundidad. Se los voy a enseñar en un ratito. Y me voy a saltar al mundo de los chulitos, porque acá es donde entonces vamos a ver cómo sí se integra, diferente a lo que nos daba el free en la sesión pasada. Aquí ya comenzamos a ver que nuestro Copilot Pro sí se integra al Word, al Excel, al PowerPoint, incluso al OneNote, que es una gran herramienta que la recomendamos la trabajen, y cómo estos factores que son los que hoy nos vamos a concentrar nos empiezan a generar valor. Desde cada uno de estos vamos a hacer varios ejemplos hoy, en el Outlook, en el PowerPoint, en el Excel, en el Word. ¿Listo? Eso es lo gran, digamos, la gran diferencia que queríamos resaltar el día de hoy. Y por aquí seguimos con más agentes que se los voy a presentar también en un momento. Así que elementos de diferenciación, si quieren conocer un poquitico más, voy a dejarles este link también en el chat de nuestra reunión el día de hoy para que lo tomen desde allí y saquen sus comparativas. ¿Vale? Vamos a hacer un primer ejercicio. Voy a mostrarles cómo en la rueda orquesta observaron ahora cómo Microsoft Copilot Pro se integra en mis herramientas diarias. Quiero arrancar por Microsoft Teams. Aquí acabo de abrir mi Teams y al tener mi licencia asignada, pues comienzo a tener acceso a otros elementos que no los veo con la licencia gratuita. Acá todos, sin duda alguna, no se extrañe, ay, ya veo mi icono de Copilot en Teams o en Microsoft, ya tengo licencia Pro. No necesariamente, la Free también me habilita el icono, pero quiero mostrarles aquí entonces algunos elementos de valor. Cuando yo entro a mi Copilot desde Teams, aquí vamos a observar el elemento de algo que se llaman los agentes. Bien, agentes, aquí ya puse con mi grapita, marqué varios que me generan valor en el proceso de un análisis más profundo, en el cual voy a abrir por acá un poco más el obtener agentes. Y acá el sistema me empieza a mostrar, mira, yo con esta versión Pro puedo tener unos elementos de mayor valor, análisis e investigaciones. Esto se puede tomar, usted le plantea un prompt súper específico, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, y el sistema se te puede tardar 10, 15 minutos seguramente, pero te va a entregar un documento final súper estructurado, con las referencias, con las comparativas, con todo el elemento que usted le quiera pedir. Este sistema lo hace con una sola instrucción. Hoy vamos viendo el nivel que se está construyendo en el uso de la inteligencia artificial, porque cada vez o algunos ya estamos en un nivel donde pregunto una cosa, luego le pregunto otra, y voy como armando mi información, pero me lleva una rutina de muchas preguntas, de muchos elementos de, no, no, olvida esto y organízalo de esta manera. Normalmente esa es la forma en la que hoy estamos interactuando. En la forma del agente investigador le das un super prompt. De hecho, por aquí hay un profesor de prompts. Entonces ya el sistema dice, venga, escríbame la idea, yo le ayudo a generar un buen prompt. Y con ese buen prompt después del resultado, entonces me voy para el tema de investigador o el tema de analista, que básicamente es un agente profundo en análisis de datos tabulados, seguramente análisis financieros, análisis cuantitativos, cualitativos de cualquier tipo de encuesta de información que usted levante en su organización, para que el sistema comience a identificar qué hay ahí, qué identifique y qué tipo de preguntas te puedo comenzar a hacer. Ese es un agente que funciona súper bien para ello. Y así, otro gremio de agentes naturales, nativos, que trae la licencia Pro para ayudarme cada vez a sacar mayor valor. Doy otros dos ejemplos, por ejemplo, este agente para profundizar más en el conocimiento de un área específica. Le doy el prompt, qué es lo que quiero aprender más sobre metodologías ágiles aplicadas a equipos de desarrollo. Entonces, el contenido se va a centrar en eso y te va a dar todas las pautas guiadas sin salirse de esa esfera de conocimiento que yo quiero adquirir. ¿Ok? Así que
Esos son elementos de valor a tener en cuenta que vienen con la licencia Pro. Ejemplos ya plasmados los vamos a ver más adelante porque lo que les digo, colocarlo a hacer se demora unos buenos minutos haciendo todo el análisis, así que ya tengo unos preparados para que vean los resultados del mismo. ¿Ok? Ahora, aquí dentro de mi copilot natural, yo tengo un elemento que haciendo varios, aquí lo tengo, abrirlo un segundito. Bien, es un ejemplo que hice que me lleva a una cadena de valor y que se las quiero repetir aquí para que ustedes observen. Por ejemplo, yo al sistema le puedo decir, bien, vamos a iniciar un nuevo chat, estoy dentro del Teams, voy a cargarle, y acá viene una gran diferencia del Copilot Pro al Copilot Free. Desde el Copilot Free, quienes se vean la grabación y quienes se acuerdan, nosotros tuvimos varias ventajas de cómo decirle, voy a aprovechar la IA gratuita y le cargo un archivo y le pido a ese archivo analízalo. Ahora con la licencia Pro, yo tengo acceso combinado, en conjunto o directo hacia los documentos que trabajo continuamente. Entonces aquí puedo ver un resumen de todos los últimos documentos, puedo hacerle preguntas a mis sitios de SharePoint, a mis listas de SharePoint, a Exceles, a notas, a reuniones. Puedo buscar una persona y con esa persona comenzar a hacerle preguntas de selección a Marcela, le puedo empezar a preguntar, dame por favor las últimas conversaciones con Marcela y dime en qué compromisos hemos quedado. Puedo buscar archivos de todo tipo, bien, y reuniones, como bien les decía, incluso correos electrónicos. Y ahí se combinó la inteligencia artificial de Copilot Pro con mis herramientas de productividad. Pero en este caso voy a hacer este ejercicio que es bastante interesante para empezar a combinar las herramientas y voy a ir a buscar esta imagen, porque esta imagen tiene un contenido bastante interesante. Esa imagen que fue la invitación de este webinar. Le voy a decir al sistema extraer el texto de esta imagen. ¿Listo? Estoy pasando un documento que es PNG, una imagen, tiene texto al interior y el sistema lo que va a hacer es, con dicha información, me va a extraer exactamente lo que hay ahí. ¿Por qué quise hacer este ejercicio? Para que noten que hay elementos de valor como ese. Pásale un PDF y dile que te extraiga los datos, pásale una imagen que puede ser una fotografía a una hoja que alguna vez fue impresa o incluso hoy pueden probarlo con caligrafía. ¿Listo? Textos donde es un tipo de letra, tengo que aclarar, hemos hecho varios demos y hay de caligrafías a caligrafías, ¿ok? Entonces, también pueden intentar hacer eso porque muchas organizaciones lo necesitan de extraiga ese texto de ahí para hacer búsquedas más rápidas. Ahí abro, por ejemplo, el primer caso de uso. En el escenario de las licitaciones, en el escenario de las demandas, entonces el sector jurídico, cualquier otro sector que licite, muchas veces los pliegos que se cargan son pliegos donde justamente quien adjudicó la oferta la escanea, hacen todo el proceso y lo escanean para evitarnos un proceso de ir a buscar rápido. Dígale a su copilot, dígale a su inteligencia artificial, por favor extráeme el texto de este documento. Y vas a tener un elemento ya tabulado de forma para búsquedas más rápidas. ¿Ok? Y acá, entonces con este elemento que el sistema me extrajo, toda la misma información que estaba en la invitación, voy a omitir lo último y con esta información que tengo acá, la voy a copiar y vamos a mostrarles cómo se integra un mundo de productividad desde el lado desde la herramienta de PowerPoint. Voy a abrir un nuevo PowerPoint, presentación en blanco. Cuando ya estoy trabajando en mis herramientas de productividad, cuando tengo licencia asignada, tengo este asistente activo en mis herramientas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, ¿ok? Y acá tengo mi asistente al lado para estarle diciendo crea, aplica, haz este proceso o haz aquel. Y desde aquí yo puedo empezarle a decir mi pronto. ¿Listo? Yo le puedo decir, créame una presentación a partir de, vaya y busque un archivo específico, vaya y busque el Word que ya generé o vaya y busque el Excel que ya generé, ¿cierto? O le puedo decir que cree una presentación, no a partir, digamos, de un archivo, sino que también le puedo decir por acá, que cree una nueva presentación y lo que hago es decirle
el prompt. ¿Listo? Esto, lo que extraje del webinar del día de hoy. Le voy a decir que lo genere. Sin salirme de la herramienta, esos son los valores que quiero representarles. Estoy en mi herramienta de productividad y sin salirme de ella estoy generando contenido. Ya el sistema de esas cortas líneas acabo de generar estos elementos que él estima son a priori importantes para el proceso y vamos a ver los resultados, con lo que analiza cómo le comienza a complementar, a agregar información. Recuerden que nuestra invitación no pasó simplemente de unos títulos que les di a la introducción. Vamos a ver el potencial de Copilot Pro, vamos a ver cómo sacarle ventaja a los prompts, vamos a ver cómo entrenar tu propio agente. Ya, eso era lo que tenía mi extracción de imagen, pero con este proceso, la interpretación y lo que ustedes están escuchando como inteligencia artificial generativa, esa generativa es esa capacidad que él tiene de entender temas y generar valor asociado al tema. No simplemente me va a entregar los títulos uno en cada diapositiva, sino que lo que está haciendo en este momento es complementar no solo información, sino elementos visuales acoplados a ese tema como tal. Así que aquí les acabo de presentar mi presentación del webinar de hoy con los elementos que vamos a ver de valor. Entonces, observen que mi presentación fue 2 slides, gracias a la inteligencia artificial. Ahora les voy a hablar de estos temas, ¿ok? Y cuando nos vamos a meter entonces a cada uno de ellos, empiezo a tener issues de muchísimo valor. Porque en la automatización de tareas repetitivas genera valor la IA, porque hay un análisis avanzado de datos, porque hay decisiones empresariales rápidas y me comienza a entregar líneas eficientes de lectura para generar valor en mis diapositivas. Ventajas de integrar la IA en mis operaciones diarias. Eso no estaba en mi flyer de invitación, pero ahí me dio un resumen. ¿Por qué esas tendencias? Y si nos vamos a descubrir entonces el Copilot Pro con características y beneficios, aquí comenzamos a ver entonces resúmenes. ¿Listo? Ese es un primer ejercicio de ventajas asociadas e integradas del Copilot en mis herramientas de productividad. Y vamos a omitir entonces por ahorita el resto de la diapositiva, porque ahí acaban de dar cuenta que entrega bastante valor. ¿Ok? Vamos a minimizar por ahora nuestro PowerPoint en caso de que queramos venir ahorita nuevamente. Y vámonos entonces para un siguiente ejercicio. Vamos a ver cómo está el Copilot integrado en mis correos electrónicos. ¿Listo? Pasemos del Teams, que ya saben que tienen Copilot ahí, le pueden hacer todas las preguntas. Ahorita vamos a ver los agentes, pero ya está listo en su Microsoft Teams. Si ustedes de las personas que todo el tiempo mantiene Teams activo, no se tiene que mover del lugar, no tiene que abrir el navegador para hacerle preguntas a su agente. En este caso yo me voy a desplazar al Outlook, por aquí está, listo. Tengo abierto o preparado ya mi Copilot aquí en el lado derecho. Al tener la licencia activa se me va a agregar este widget para hacer activación de mi Copilot. Y al tenerlo vinculado en mi herramienta continua de operación y comunicación, estoy listo para preguntarle temas de mi información. Aquí este agente asociado en la herramienta no es el chat público en el que voy a preguntarles temas de cómo está el clima hoy, el dólar hoy, dame noticias de este producto o servicio, no. Aquí le voy a hacer preguntas de mi negocio, de mi diario trabajo. Entonces aquí hay unos ejemplos muy interesantes, ¿bien? De qué le puedes preguntar a la inteligencia artificial. Ayúdame a preparar mi día, enumera los puntos claves del archivo. Esto que ven subrayado es porque le asocias un documento para que haga la prueba. ¿Qué le voy a preguntar a él? Tengo preparado un pequeño prompt aquí. De lo que le voy a decir al sistema es: genera un resumen de los correos de la última semana que aún no he dado respuesta e indica la urgencia. Listo. Luego busca las últimas reuniones y extrae qué tareas quedaron a mi responsabilidad. Normalmente eso es una actividad que yo debería hacer cotidianamente, ¿cierto? Pero la grande ocupación de nuestro diario rol, pues nos evitan muchas veces o nos van atrasando esa actividad y esa responsabilidad. Aquí es donde entran sus agentes integrados de inteligencia artificial a sus herramientas
hacer por usted una tarea que le demandaría muchos más minutos. En este caso, lo estoy llevando a que lo haga él por mí, a que me dé cuenta qué está sucediendo en el proceso, ¿ok? Y me empieza a generar las respuestas que yo necesito para el proceso. ¿Listo? Entonces aquí está comenzando a ver, yo le di una especificación, es ahí donde están los escenarios robustos de un prompt, sea específico con los prompts, no simplemente dígale, dame resumen de los últimos correos. Te va a coger los últimos 200 correos, yo en cambio aquí los entré a las últimas semanas, le puedes dar incluso fechas, de tal fecha a tal fecha, y empiezo a tener aquí un resultado inmediato de la primera propuesta, con quién lo trabajé y las referencias para irme a ellos. Me comienza, según el tema de gestión, me empieza a dar las medidas de urgencia. Yo le pedí que lo hiciera. Si le tuviera entrenado con un tema de qué consideramos urgente, alto o bajo, el sistema puede comenzar a hacer ese proceso. ¿Ok? Entonces aquí comenzó a sacar la respuesta del resumen de los correos y en la parte subsiguiente de las reuniones. Entonces por aquí hubo esta última reunión que fue el día de ayer y no hubo tareas respectivamente a mí, que fue algo que le pregunté, ¿cierto? Estructura del sitio, aquí sí hay, entonces aquí debo hacer una cotización y tengo la referencia de ese correo que al hacer clic se me abrirá el correo para ir y concentrarme más en él. ¿De acuerdo? Automatización de procesos, revisión de caso, etcétera. Son todas las reuniones a las que yo pude estar y le pido al sistema, oye, de forma rápida, dame un resumen. Y lo estoy haciendo desde mi correo, ¿ok? Cosas que le puedo preguntar a dicha herramienta adicionales para que nos llevemos como ideas. Busca por favor los correos donde hayamos generado cotizaciones de cara a desarrollo. Entonces me busca esos correos de forma específica. ¿Listo? Integrado a nuestro correo electrónico, ahí está. Muchos lo usamos para el tema de redactar un correo con mi tono de voz, con mi personalidad. Vamos a hacerlo aquí. Redactar un correo con mi tono de voz. Bueno, mi tono de voz o mi tono con mi expresión de redacción para dirigirlo a los clientes informando las ventajas de Copilot Pro. ¿Listo? Normalmente para eso funcionará muy bien el agente integrado, de forma que ese correo analizado o esa generación te la va a poner ahí y te permite de una manera pues muy rápida asociarlo a que sea un borrador de tu correo y lo puedas enviar. ¿Ok? Otro elemento de mucho valor que vas a tener en tu agente de Copilot integrado en el correo es que él puede analizar los documentos que están en ese correo electrónico sin necesidad de salirnos de ese correo electrónico, ¿ok? Ejemplo, voy a sacar por ejemplo, es un adjunto que contiene una información de un licenciamiento de Microsoft y le puedo decir ahí, analiza el adjunto de este correo y dame un resumen. ¿Ok? Así que lo que entra a ser parte ahora, adjunta, sea un archivo Excel, un Word, en este caso un PDF, el sistema tiene la capacidad de revisar la información, ¿ok? Y, mm, y analizarlo. En este caso, cogí este de factura, no lo entregó de forma efectiva. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, extrajo más de la información aquí, lo encontró más como en la forma del link que el adjunto que lo ve aquí arriba. Voy ahorita a buscar otro correo y les muestro otro proceso adscrito a correo electrónico para que analicemos el elemento adjunto que hay de un correo electrónico, que lo voy a hacer con otro ejemplo ahorita desde la agenda. ¿Ok? Para avanzar en el resto de herramientas, voy a mostrarles en la generación, por ejemplo, de una reunión, puedo decirle al sistema, bueno, por favor, genérame un acta de esta reunión o de este resumen de correos o de este chat. Así que este tipo de prompt yo lo puedo utilizar en cualquier ambiente. Desde el correo electrónico, vamos a mirar que ya vimos ejemplos ahí, puedo volver al Teams. En el Teams hay algo muy interesante con su licencia de Copilot Pro, y es que en sus reuniones, voy a ir aquí a mi módulo de chat,
Voy a ir aquí al apartado donde están todas mis reuniones, ¿ok? Voy a entrar, por ejemplo, a esta reunión que fue la última del día de ayer. Y acá en el resumen de las reuniones, vamos a observar, vemos que el sistema cargue esta parte de acá. En la zona de los videos comienzo a tener unas líneas, un timeline de las partes que se intervinieron, las notas que se tomaron de forma automática por la inteligencia artificial, que me permiten, ¿cierto?, tomar valor de allí y obviamente la transcripción. Con estos dos elementos de valor de una reunión, yo puedo venir, ejemplo, al chat de mi Microsoft Teams, Copilot, puedo abrir un nuevo chat. Dale una paciencia, aquí tengo todas las herramientas abiertas para mostrar todos los ejercicios que tenemos hoy preparados para ustedes. Vamos a darle una pequeña espera a la carga de esta herramienta. Ahí viene. Si no avanza, el webinar debe avanzar y nos vamos para el entorno web y hacemos el ejercicio desde allá. ¿Ok? Natural elemento desde el punto de carga, otro. Ah, ok. Ya sabía que nos íbamos a ir para la siguiente herramienta y se abrió. Voy a abrir por aquí arriba un nuevo chat desde mi entorno de Microsoft Teams y aquí yo le puedo decir al sistema que de una reunión use aquí el slash para saber que voy a hacer invocación de algo. Voy a irme a mis reuniones y aquí puedo ir a buscar esa reunión específica, ¿cierto? O puedo ir a buscar otras reuniones desde la búsqueda de acá. Voy a buscar, por ejemplo, kickoff. Listo. Aquí encontré mi reunión y de esa reunión le voy a decir genera un acta, genera el acta de esta reunión en formato Word. Listo. Además le voy a decir al final del documento en un formato tabla despliega, describe mejor las tareas pendientes y sus responsables. Aquí le estoy dando ahora la responsabilidad a la gente de ir a buscar una reunión. Recuerden que en el webinar de la Free nosotros hicimos un truco de vaya a la reunión, descargue la transcripción, guárdela, venga a su inteligencia artificial, la Copilot Free, cargue ese documento de forma manual y dele un prompt como este. De esa reunión, por favor, generar, ¿cierto? En este caso, las ventajas de tenerlo integrado es que no tengo que hacer todos esos otros clics. En este caso, observen que de forma muy rápida le pedí al sistema, por favor, genera el acta. Aquí ya quedó, fecha. Me saco el elemento del contenido del acta. Listo, las tareas y los responsables. Que me da resumen ahí, me entregó el documento de forma efectiva, el cual lo puedo descargar y ya lo tengo en formato Word, que es sino ir, organizarle en la marca de negocio si fuera necesario, pero ya tenemos dicho contenido generado. ¿Y desde dónde lo hice? Desde mi Copilot integrado en Teams, lo puedo hacer tranquilamente desde el Copilot, ¿ok? Ahí ya quedó el acta. Le puedo decir, sigue complementando, como estoy dentro del mismo Word, le puedo decir, ve, complementa a los asistentes, que no los veo aquí, bueno, ahí están realmente. Complemente X ya información porque todo el tiempo está sincronizada las herramientas de Microsoft. Aquí ya me ahorro las tareas de estar descargando por aparte los procesos. ¿Ok? ¿Desde dónde más puedo hacer ejercicios como estos? Desde el mismo Word, sin necesidad de ir al Copilot de Teams o el web y asociarle la reunión, pues estando en un mismo Word, vamos a ver aquí el ejercicio abriendo una hoja nueva. Copilot se integra también en el mundo de las hojas de texto. Miren aquí algunos ejemplos que el sistema nos puede decir, ¿ok? Genera información a partir de,
un documento que nota que lo he trabajado en los últimos días, minutos o horas y me comienza a dar propuestas. Sin salirme de acá, ya que es barra agregada o el copilot que lo tengo en la parte superior, puedo decirle lo mismo, del documento tal o de la reunión tal, vamos a volver a escribir por aquí, kickoff, me va a encontrar mis herramientas, mis reuniones, en este caso, listo, miren la reunión aquí de la última que les estoy hablando. Al tenerla ahí sin salirme del Word, le voy a decir generar acta de esta reunión. Lo voy a dejar hoy un prompt más corto para seguir avanzando y observen que esa es la productividad que hoy nos está ofreciendo Copilot Pro al integrarse con nuestras tecnologías cotidianas. ¿Listo? Miren aquí, sin ser tan específico, me está entregando un elemento de gran valor que lo está generando en tiempo real. Así usted puede asociarle el documento de ventas de Excel, el inventario de Excel, la base de datos de los empleados, no sé, de las distintas áreas, lo que usted tiene como información, sin salirse de una herramienta como Word, usted le puede asociar hasta 3 archivos diciéndole, toma en cuenta las estadísticas del documento y relacionas el Excel y de la presentación, seleccionas la presentación y de la última reunión, seleccionas la reunión y por favor sácame un resumen ejecutivo para hacer un análisis o un documento, digamos, oficial del tema. ¿Ok? Gracias a esta estructura integrada, donde no solo puedes relacionar un archivo de negocio, sino hasta varios archivos y que el sistema tenga la correlación respectiva para poder generar dicho valor. ¿Ok? Este es entonces modelos que podemos aprovechar desde el agente integrado en un Word, por ejemplo. Vámonos a un Excel. Muchos estarán para listo, muy lindo en PowerPoint, muy lindo en Word, muy lindo en Teams y con las reuniones. Vamos a mirar que el sistema tiene una alta capacidad también en elementos como Excel, a ejemplos sencillos o profundos como el siguiente. En este caso, tengo preparado un prompt, como ya lo he utilizado, seguramente me lo propone aquí en primera instancia. Tengo una información de ventas de insumos tecnológicos o electrodomésticos, es una base de datos de ejemplo, y le voy a decir aquí, gracias a mi agente integrado en este documento, le voy a hacer preguntas de esta información, y voy a aprovechar esta, que seguramente va a sacar del prompt que tenía preparado, donde él va a entender, ok, tienes unas ventas y tienes unos costos, entonces vamos a ver como el margen bruto de eso, simplemente como sugerencia o incluso si yo mismo lo hubiese redactado ese prompt, diciéndole, oye, por favor, sácame, vamos a ver si así lo dice, efectivamente, entendió que hay margen bruto, mira lo que aquí empezó a decir, estoy encontrando que puedes calcular el margen bruto. El prompt que le dije fue, ¿qué puedes analizar de acá? Me da un breve ejemplo, me da la fórmula y si la veo que es correcta, le doy insertar y en cuestión de unos segunditos tengo entonces una columna del margen bruto haciendo resta del valor de venta al valor del costo. ¿Ok? Y fue simplemente con una breve instrucción. Puedo darle otros prompts, por aquí tenía preparado otro y después de este ejercicio nos vamos a leer preguntas que veo en el chat. Aquí le voy a escribir este prompt, no voy a utilizar los ejemplos, sino que le voy a decir, calcula cuáles familias tienen cantidad, estoy señalando, le estoy diciendo cómo se llama la columna, mayor a 25, y crea una columna final, estoy diciendo que la haga al final, le puedo decir que era una columna entre la columna tal y la columna tal, listo, llámalas stop, si es mayor, aquí voy a corregir, que es de los distintos ejemplos voy dejando los rezagos, listo, y que me defina si son bajos o altos dependiendo las cantidades. Listo, con una expresión, quienes obviamente aquí son avanzados e intermedios en Excel, seguramente ya habrán pensado, pues es que la fórmula es muy fácil, la fórmula es tal por tal y de esta columna con un buscar sí y resultados. Pero quienes no, ¿qué? Ahí es donde vienen esas grandes ventajas de decirle al sistema, oye, necesito que me ayudes a hacer, o me estoy imaginando esto, por favor hazlo por mí, y aquí al final al sistema estamos diciendo, miren acá, stock mayor a 25, altos, efectivamente. Este es bajo porque es menor a 25. ¿Listo?
Con eso puedo empezar a decirle también, bueno, sácame, no sé, analízalo, analiza esta tabla y genera una gráfica de las líneas o las familias. Vamos a irnos rápido con un ejemplo así. Puedo, una de las maneras más importantes de aprovechar la inteligencia artificial aplicada a su información y cómo me puedo adiestrar y empezar con él, hay dos trucos, dos ejemplos o dos tips que les queremos dar hoy. Uno, aproveche los issues que él te va colocando en pastillitas y te está diciendo qué tipo de información puedes utilizar. Bien. Y la segunda, pregúntale a la gente qué preguntas te puedo hacer de esta información. Y eso te comienza a abrir el espectro de entender que no me voy a enmarcar y me voy a quedar ciego en simplemente preguntar las preguntas que yo ya me hago y que no paso de ahí. Voy a mostrarles ese último ejemplo. Aquí acaban de ver el resultado de la gráfica, que la puedo utilizar y decirle que la plasme en una siguiente pantalla si fuera necesario. Me voy a ir con este último. Miren, esos son los issues que les digo, estas tarjeticas. Bien. O le puedo decir qué otras preguntas te puedo hacer con base a esta información. Este tipo de pregunta es muy importante porque el sistema te va a desplegar y con la interpretación que nota de la información te va a decir, claro, puedes preguntarme cuál es el producto con mayor rentabilidad para tu negocio. A ver, no se me había ocurrido, me gustaría ver esa información. Entonces, con base al análisis que él está haciendo en este mismo instante, sin salirse de esa hoja de cálculo de tus bancos, de tus productos vendidos, de tu análisis de KPIs de la organización, mírenlo por donde quieran mirarlo, el sistema me comienza a generar un valor donde dice, bueno, miren, ¿qué preguntas puedes hacer? ¿Cuál es la cantidad total vendida? ¿Cuál es el costo total por tal proveedor? ¿Cuál es el margen bruto por fecha? Y esas son normalmente preguntas que hay de negocio o que cuando los roles de las organizaciones tenemos que ir a presentar informe, normalmente son preguntas que nos hacen. Y eso nos permite prepararnos mejor con la información que nosotros mismos dominamos. ¿Ok? Vámonos eh, a leer algunas preguntas que tenemos en el chat. Por aquí vemos a Kendris Judith, nos dice, quisiera saber si tomo un Word ya diseñado con estilos y herramientas ofimáticas estructuradas, yo puedo decir al Copilot que en un documento nuevo utilice la misma estructura y estilo de datos que ese documento. Completamente posible hoy. Esa función ya viene también desplegándose a nivel del Copilot Free, donde tú le vas a decir, en los archivos que le adjuntas, le vas a decir, con base en esta plantilla, sea del Word o del PowerPoint, justamente no he visto todavía modelos de ejemplo, debo rescatarlo, no los he visto si en estructuras de Excel, si de PowerPoint y de Word, le puedes decir, en base en este formato plantilla, genérame el acta de esta reunión. El sistema te saca resultados con tu plantilla. ¿Ok? David nos pregunta, salté aquí la línea, ¿nos podría regalar los prompts para tener una idea de qué podríamos preguntarle al Copilot? Perfectamente, David. Parte de los insumos que vamos a entregar es esta grabación, los links que hemos compartido. Aprovecho a informarles también, les vamos a regalar un documento que venimos de a poco robusteciendo con buenas prácticas, con definiciones y con el tema del uso ético, del uso, dar la redundancia, de la inteligencia artificial en nuestra organización. Entonces les vamos a compartir también ese documento de cara a que tengan unas bases. Si ustedes quisieran uno mayor, más estructurado, se pueden poner en contacto al final con nosotros en un formulario que les vamos a dejar para que entren a mayor conocimiento del proceso. ¿Listo? Me hacen otra pregunta, ¿puedo hacer macros en Excel solo dando la instrucción de Copilot? Kendrick, Judy en este momento no, él no va a generar macros, digamos, avanzadas frente al proceso. Te va a sacar mucha información estructurada y tabulada. Te va a sacar tablas dinámicas, te va a sacar gráficas como lo acabamos de ver, te va a generar nuevas fórmulas y elementos, pero llevar macros un poco más avanzadas te da las ideas, te da las bases, te da la guía, más no te crea hoy por hoy el proceso, digamos, de estructura código de una macro. ¿Ok?
Por aquí, Johanna nos pregunta, tengo entendido que las herramientas de IA hay datos sensibles, como por ejemplo una base de datos que no se puede pasar por privacidad de datos. En la versión Pro no habría ningún problema o riesgos. Este tema, Johanna, lo ampliamos mucho en el webinar pasado y una de las grandes ventajas que ustedes empiezan a tener al utilizar el Copilot, sea el free pero autenticado con su organización, o en este caso el Pro, des en cuenta aquí en la parte superior, el sistema nos dice que la protección de los datos empresariales se aplican para el uso de esta información. Es decir, al hacerlo en nuestra licencia de Microsoft y sobre todo si es Pro, pero al hacerlo autenticado con mi negocio, en el Copilot la información se queda acá y no se la estoy entregando a la base de datos de conocimiento de la inteligencia artificial para que se vuelva un dato público que alguien quiera consultar. Si quieren ahondar más en esa información, hacen clic en el escudito del Copilot, del Free o el Pro, entran a donde dice protección de datos y les voy a señalar un poco el párrafo donde nos deja esa tranquilidad que les acabo de mencionar. Aquí, un poquito más abajo, en esta zona, ¿ok? Está diciendo el sistema, lo pueden traducir a español, donde el sistema nos está diciendo, venga, yo no voy a hacer uso de su información para enseñarle a la misma inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces la data se queda privada, la data se queda para nosotros. Es la información de relevancia que tienen ahí. Muy bien. Una última pregunta y seguimos con la demostración. Cosas más complejas como dashboard, como diferentes tablas dinámicas. Puedes jugar con los elementos. Él va a jugar con las distintas gráficas que tiene en su interior. Si se sabes el nombre de la gráfica, le haces alusión a ella. Si te sabes los parámetros que necesitas cruzar, los ejes, la información de entrada, le das esa información y él te genera gráficas de su base de datos natural. Si quieres llevarlo a un proceso más avanzado, no hace parte de esta charla, pero en el ecosistema de Microsoft está Power BI. Power BI Premium, integrado con licencias de Copilot Pro u otros niveles de licenciamiento más avanzados, puedes llegar a hacer analítica avanzada con inteligencia artificial desde el Power BI como tal. ¿Listo? Que ya es otra cosa más profunda, pero es totalmente posible. Muy bien, voy a irme a este par de casos de uso en el tema cotidiano de una herramienta tan fácil de usar como lo es, por ejemplo, el formulario. ¿Cuántos nos hemos embalado en decir, bueno, qué preguntas hacemos? Algo que genere realmente valor. Entonces, aquí tengo preparado un prompt para aprovechar bien el tiempo y le estoy diciendo a este forms, amigo, a ver, no lo copié, nuevo formulario. Gracias a la licencia, entonces el sistema lo primero que me dice, te lo puedo crear gracias a inteligencia artificial y le voy a decir, crea una encuesta para medir la satisfacción de los clientes frente al servicio prestado por el último requerimiento de servicios tecnológicos de la mesa de servicio Fortium. ¿Listo? Irá dirigido a los clientes. Le estoy agregando otra información, ¿no? Que ya está intrínseca ya. Le estoy diciendo, por favor, agrega una medida NPS. Cuestión de unos segunditos, el sistema va a generar distintas preguntas desde la generalidad, desde el valor que puede prestarse, muy rápida, muy light, muy inmediata para que podamos tener. Ve, me gusta, perfecto. Este es el momento para decirle agrega, quita, cambia. Si no quiero agregar, quitar o cambiar, lo conservo y tengo una encuesta en cuestión de 10 segunditos. Después de esto, el sistema me sigue analizando la información y después de analizarla me dice, oye, ¿sabes qué? Creo que te falta una mayor introducción. ¿Sabes qué? Te falta también esta pregunta. ¿O quieres que te ayude a mandar esto por correo electrónico como información? Aquí nos dio varias, mire. Agrega subtítulos aclaratorios. Listo, me gustaría, perfecto, aplíquelo. Actualiza el fondo, permitir recibo de confirmación, mejorar las respuestas, agregar subtítulos. Me empieza a dar, de hecho, otras ventajas que el sistema me ayuda a robustecer mis formularios. De esa manera, casi que estoy listo para hacer una misión de una encuesta NPS a mis clientes, ¿vale? Utilizando un pequeño prompt, también se los vamos a regalar para que lo puedan ustedes utilizar. Y quiero mostrarles dos elementos más que hace el sistema integrado en su Microsoft
y es una herramienta que nos han preguntado mucho y que les hemos dicho, se utiliza, permítanme aquí mencionar herramientas de mercado, y lo hacemos más porque nos encontramos empresas que son Microsoft 365 y adquieren productos externos. En este caso, hay una herramienta que quizás ustedes suplen desde aquí ese elemento y es Notion, por ejemplo, pero tienen Microsoft 365 y en su licenciamiento pueden tener Loop. Básicamente lo que hacen en Notion pueden hacerlo también, guardadas ciertas proporciones desde su Loop de Microsoft 365. Este, por ejemplo, es un cuaderno de notas mucho más avanzado porque te permite trabajar en colaboración y en coautoría con tu equipo de trabajo, incluso con externos, para hacer procesos de, valga la redundancia, trabajo, digamos, compartido. Y aquí quería mostrarles dos cosas. Los agentes, ¿se acuerdan que les mostré un agente de análisis profundo? Este resultado que salió de acá fue un elemento de valor que salió de uno de nuestros clientes, el poder validar si efectivamente Teams puede cumplir como herramienta de telemedicina en Colombia. No tengo el informe aquí, pero con este sustento saqué después de todo este análisis y documento, bueno, en Colombia, ¿quién ya ha trabajado telemedicina uso en Teams? Ya me dio 4 referentes, de los cuales ya me he estado comunicando, buscando cita y entrevista para justamente sacar el tema de resultado. Y el análisis ha compaginado súper bien en los resultados que necesitaba. Y esto fue básicamente usando este agente. Ustedes se vienen al copilot, se vienen aquí al de investigador, al agente de investigador, y le generan el prompt estructurado de lo que desean hacer ahí. Por ejemplo, hicimos este elemento de el cumplimiento de la telemedicina e hicimos este otro para una inmobiliaria que acompañamos y fue un resultado de sumo valor para el gerente de validar cómo era la proyección de mercados inmobiliarios este segundo semestre de 2025. Y quedamos asombrados con los resultados, de forma que lo está terminando de analizar para sacar, digamos, issues de valor de acá. ¿Ok? Entonces, buena redacción del prompt y se saca un análisis que recuerden, puede tardar 10, 15 minutos. Es el de la inmobiliaria, se demoró 17 minutos investigando y me sacó un resultado final que si lo abro por acá, básicamente se van a encontrar un resumen larguísimo. ¿Ok? Y aquí para abajo, analiza riesgos, analiza lo político, analiza lo financiero, analiza lo que está pasando en otros mercados, analiza el tema de por qué está estancada la venta de inmuebles en el país, sobre todo los centramos en Medellín, ¿ok? Y entrega un análisis completo que sirve bastante y unas conclusiones. Eso es haciendo el uso de los agentes Pro de su Copilot Pro. Y finalizo, aunque sé que se nos pasó un poco el tiempo, con un último tema de mucho valor y es la gente que uno mismo puede crear con información de negocio para hacerles preguntas de negocio. Aquí tengo un par de demos, no los puedo mostrar por la privacidad de los datos. Este es el demo que le hicimos a un cliente que quiso analizar su producto, su lista de precios y sus productos con sus stocks y su cartera de clientes. Anexamos esos dos documentos y ahora por medio de un chat que todos los comerciales pueden acceder a él, le pueden preguntar cuáles son los clientes que tienen cartera de más de 60 días. Y en cuestión de 3 segundos me lista esos clientes. Te puedo preguntar, estoy con el cliente y desde mi celular tengo el chat o desde el computador entro al chat y le pregunto, eh, ¿cuál es, desde este producto que me está preguntando, el producto LP001 tengo disponibilidad? La gente va y dice, sí, tienes 1.600 unidades disponibles a tal hora que fue la última actualización del documento. Por favor, dame las características y link de la ficha técnica del producto XYZ. Se analiza y en cuestión de 3 segundos te entrega la ficha técnica, descripción de ese producto e información que ahora equipos comerciales, por ejemplo, pueden ahora tener a la mano, ya no catálogos digitales largos, una base de datos gigante de fichas técnicas, ya que lo específico se lo pueden preguntar a la gente.
¿Cómo pueden arrancar con este mundo de los agentes? Cuando tienen integrado su Microsoft Copilot, me voy a ir a este mundo de acá en la parte nube, sobre todo. Aquí el sistema nos dice, crea tu agente. Aquí debo hacer una claridad. Resulta que con su Copilot Free también van a encontrar creación de agentes. ¿Cuál es la diferencia? Que la creación de agentes con Copilot Free no te permite integrar hoy por hoy las fuentes locales. No puedes asociarle un Excel, no puedes asociarle una lista de SharePoint, no puedes asociarle una biblioteca o un OneDrive de tu organización. Solo puedes referir links públicos, ¿bien? Para información más desde algo público establecido y hacerlo. Con la ventaja de la licencia Pro, yo puedo a este creación de agente, que es el abrebocas para próximos webinars, donde les vamos a mostrar cómo puede ser muy sencillo para ustedes configurar un agente simplemente diciéndole, mira, yo necesito, bueno, quiero este loguito, lo quiero llamar así, una descripción de qué es lo que va a hacer mi agente y aquí este es un tema súper clave, aquí le vas a dar la personalidad a tu agente. Quiero que las respuestas sean más ejecutivas, más escuetas, más tranquilas, más serias, más detalladas, no sé, aquí le das la personalidad de cómo quieres que se comporte en frente a las búsquedas y las respuestas. ¿Ok? Y acá, esta es la parte clave neurálgica donde se hace la gran diferencia entre la Pro y la Free. Porque acá, cuando yo quiero integrarle mis fuentes, yo puedo integrarle mis documentos, como les digo, directamente de Excel. Por ejemplo, que el demo con el cliente fue su documento final de cartera, su documento final de productos. Dos Excel relacionados y el chatbot, todo lo que le preguntas se asocia y se enmarca sí o sí solo a esta información específica. Puedo adjudicarle sitios de SharePoint, puedo adjudicarle documentos como ya les dije, o puedo incluso adjudicarle reuniones o chats que tengo con el equipo de trabajo. ¿Ok? Al llenar estos elementos de fuente de datos de conocimiento, te puedo decir si va a generar o no va a generar imágenes dentro del sistema, que hay asociarle bases de datos en Excel, fuentes de datos y decirle en el chat, genérame indicadores de. ¿Listo? Y por último, estas sugerencias básicamente son esos prompts rápidos que yo quiero darle a los usuarios para consumir. Voy a mostrarles un breve ejemplo de un chatbot que seguimos madurando dentro de Fortion y es como cada vez estamos buscando ser más eficientes en la generación de nuestras propuestas comerciales. Entonces, ¿qué le estamos dando al sistema? Le estamos dando un logo, un nombre, unas instrucciones de qué es lo que yo quiero que haga, busque y qué hacer. Y en la base de datos de conocimiento le estoy asociando mi fuente de datos donde están todo mi histórico de cotizaciones, todo mi histórico de planes de proyectos, desde lo comercial y lo operacional, y con base en esa fuente yo le estoy generando estas solicitudes que vienen siendo estas tarjeticas, donde le digo rápido, bueno, vamos a iniciar una cotización basado en, de forma que yo ya simplemente le doy el alcance y él ya me empieza a generar, bueno, cómo has cotizado y todo eso, observo que esto que estás preguntando es igual asociado a la propuesta que le hiciste a XYZ cliente. ¿Quieres traer esa información? Sí, asóciame, complementame. Buscando cada vez siendo más versátiles en el producto de eh, avanzar cada vez más rápido con el uso de la inteligencia artificial. Esta es la manera Juan, qué de pena. tener para esos procesos. Tenemos 5 preguntitas en el chat. Vámonos para las preguntas y Gracias. terminé por acá. Gracias, Jen. Don Candy, a Juan Sergey, qué gusto, Juan. Hola, Juan Pablo, ¿cómo vas? Qué tema tan interesante con respecto a poder extraer información de cualquier documento digital. ¿Me confirmas si esto puede extraer, puede entrar a resolver necesidades de extracción? Discúlpenme que bajé muy rápido el scroll. Puede resolver necesidades de extracción de documentos como lo haría un OCR. Completamente, Juan, no sé si alcanzaste a estar en la parte introductoria, tú puedes subirle un documento de escaneado, por ejemplo, y pedirle extraer el texto de ahí. Hicimos un ejemplo al principio donde la invitación extraje el texto de él. ¿Qué le puedes decir? De esta fotografía extrae, de este documento en Word extrae, de ese documento PDF, perdón,
extrae y funciona haciendo OCR tranquilamente. Sí, señor. ¿Ok? Vamos a bajar por acá. Tenemos pregunta de Norbey. ¿Cómo integro el agente al chat de Teams para que toda la compañía consulte una información que yo le ponga? Mira, cuando tienes creado tu agente, aquí te aparece la opción de compartir y él te va a decir con quiénes deseas compartirlo. Te va a salir un momentico, solo lo quiero compartir con fulano, es solo para mí o con cualquier persona de mi organización. Cuando lo leo como cualquier persona de mi organización, ellos van y buscan el copilot y aquí en la zona de agentes, si no les aparece autolistado, se vienen a la zona de todos los agentes, se clic ahí, vamos a esperar que refresque y aquí nos va a aparecer en coladito para empezarlo a abrir y hacerle preguntas de negocio a ese agente situado con la información puntual, ¿ok? Luego, Judith nos hace pregunta, ¿cuántos documentos le puedo subir para alimentar a un agente? Qué buena pregunta, Judith. No la tengo en este momento clara. No te puedo dar una estimación a la gente cuántas son. Me llevas a investigarlo. No sé si me permites mientras leo el siguiente. Hagámosle la pregunta al mismo sistema. ¿Cuántos? Voy a copiar y pegar. De hecho, tu misma pregunta, a ver si la resolvemos aquí inmediato. Hoy no conozco el límite, he trabajado en los ejercicios que hemos hecho con clientes máximo, hemos hecho unos 4 archivos. Copilot, la plataforma herramientas, bueno, aquí me está hablando de una generalidad, me está hablando de otras herramientas. Voy a quedar en esa deuda contigo y por medio de este mismo chat daremos respuestas más adelante para tener esa garantía, ¿ok? Lo que sí te puedo decir es, más que anexar archivo por archivo, las estrategias que te recomiendo es, céntralos en un sitio de SharePoint y por ser parte de ese sitio de SharePoint, todos esos archivos entran a ser fuente de información. De ese punto te vuelco una parte de estrategia y no agregues documento por documento, céntralos en un SharePoint y asocias el sitio, ¿ok? Otra pregunta más. Alejandra, Juan, ¿esos agentes analista e investigador solo los tienen la versión Pro? Es correcto, Alejandra, solamente con versión Pro puedes hacer uso de ese y otros agentes más profundos y de analítica avanzada. ¿Listo? Solo con versión Pro. Judy nuevamente nos pregunta, desde mi base de conocimiento puedo integrar documentos que tengo en el OneDrive. Puedes asociar tus documentos de OneDrive también. En el icono, vámonos para allá donde quedó nuestro agente de pruebas, bueno, no es pruebas, este que hemos estado trabajando. Vamos a editarlo. Ok, perdón, desde este lado de acá. ¿Qué pasa? Que no me lo lista y necesito entrar a seguirlo editando. 3 punticos, editar. Cuando vas a asociar un tema desde más base de datos de conocimiento, vamos, ok. Acá observa que el sistema te muestra archivos que ya existen, archivos desde tu SharePoint o aquí desde la nubecita, te abre el pop-up donde ya te deja investigar tus archivos de OneDrive o las otras fuentes asociadas, en este caso que son sitios de SharePoint. Entonces mira que acá tienes asociada, digamos, tu información de OneDrive. ¿Listo? Que las puedes acceder desde esta parte. Bien, recomendación a ti, como te decía la otra, centra la información en SharePoint, ya que SharePoint entra a ser el repositorio central de información avanzado para el tema de analítica de datos con inteligencia artificial. ¿Ok? Bien, este era la abrebocas de lo que son los agentes. Vamos a estar preparando, vamos a seguir robusteciendo más casos de uso, más elementos apropiados a cómo un agente me puede generar valor, no solo a mi proceso, sino de cara al negocio. Una de las preguntas que hacían, cómo lo comparto con la gente. Y tendremos un próximo webinar concentrados en cómo le saco valor a los agentes de Copilot de mi organización. Muy bien, en conclusión equipo, lo que acaban de observar es cómo aprovechar la inteligencia artificial para que en medio de mi diario trabajo, con mis herramientas que utilizo diarios, me ahorre muchos clics, me ahorre mucho tiempo pensando, logre hacer el proceso cada vez más eficiente gracias a su integración transversal en las herramientas de productividad de Microsoft 365. Muy bien,
A todos muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Hasta nuestro próximo webinar entonces. Muchas gracias. Jen, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por su disposición y durante pues como en este tiempo. Esperemos que haya sido pues, enriquecedor para ustedes y sus empresas. En el chat ya se encuentra el formulario para aquellos que estén interesados en recibir más información, lo llenen y lo estaríamos pues como contactando. Y también en el transcurso del día o de mañana le estaríamos haciendo llegar las memorias. Gracias de nuevo por la participación y nos vemos en el próximo mes de agosto en nuestro próximo webinar. Muchas gracias y un lindo día, que estén muy bien.